Lo primero que tengo que decir es que hablar de mis crisis no es fácil, y no lo digo porque hayan sido particularmente complejas o traumantes, sino porque parece que como humanos tenemos una tendencia innata al displacer, al rechazo, a la incomodidad. Y sí, platicar lo que les quiero platicar no es precisamente cómodo, pero creo que la idea es esa, salirme de mi comodidad. En fin, estos últimos días tuve paradójicamente una crisis sobre este podcast, una crisis existencial de qué es lo que quería con él. Jugué con la idea de hacerlo más educativo, entre comillas, y hablar de los tipos de crisis, sus raíces epistemológicas, etcétera. Pero sería volver a enrolarme en mi papel de maestra, que a pesar de que disfruto, quiero hacer todo lo opuesto en este momento. Y hablar como maestra o enrolarme de nuevo en este perfil sería volverme de nuevo a mi situación cómoda, a mi zona de confort. Así que comenzaré con lo incómodo. A lo largo de mi vida he tenido, haciendo cuentas, unas 8 crisis existenciales y creo que de todas las que he tenido y de las que puedo ubicar en general, con la que quiero comenzar es con una que tuve en el 2015, que creo, que me duró unos 3 años aproximadamente. Cuando yo era niña, me acuerdo que una de las cosas que más me conflictuaban y más me hacían sufrir era no saber quién era. Yo veía que mis hermanos tenían tendencia al arte, que eran talentosos. Mi hermana tenía muy buen oído musical, sabía dibujar precioso. Mi hermano parecía que vivía en un mundo de películas y le gustaba jugar y grabar y hacer todo ese tipo de cosas artísticas. Creo que es una ventaja que tienen acá entre nos los artistas. Inmediatamente se les nota el talento. Pero en mi caso era muy distinto. Siempre tuve esta sensación de no saber en qué era buena. Yo creo que toda mi infancia viví con esa complejidad, tan así que llegaba a rechazar a las personas que se les notaba inmediatamente su talento o su vocación. Y si yo encontraba algo en lo que era pequeñamente buena, me molestaba mucho que otras personas lo fueran. Y lo digo como niña de unos 7 8 años. Cuando encontraba algo que me apasionaba, me metía de lleno. En algún momento fue la lectura y me metía a morir en la lectura, en los cuentos, en libros, en novelas, etcétera. Pero si escuchaba que alguna otra amiguita de mi edad también le gustaba leer, en lugar de emocionarme, sentía como una competencia, muy interna, ¿no? Porque nunca se los decía. Era una competencia de tal vez ella es mejor lectora que yo, y si le digo que yo también me gusta leer, se va a notar. Tenía mucho esta necesidad de sentirme identificada con algo. No quiero ahondar el día de hoy con mis crisis de la infancia, lo voy a dejar un poco para después, sino una en particular que me marcó muchísimo y fue un antes y un después en mi vida, que fue en esta que les comento, la del 2005. Tenía aproximadamente unos 15 años, salí de la secundaria con un montón de problemas emocionales y cuando entré a la preparatoria fue un shock gigante. Yo pasé de estar en una escuela de monjas, en una escuela relativamente pequeña, muy controlada en todos los sentidos, a pasar en una preparatoria enorme en todos los aspectos, que era la Lázaro Cárdenas, una preparatoria popular aquí en la ciudad donde vivo, que alberga a estudiantes de todo tipo, de todas clases sociales, de todos gustos. Es una escuela que tiene una particular característica que hace que te sientas libre cuando estás en ella. Y esta sensación de libertad me desestabilizó bastante. En lugar de abrirme más puertas, creo que me hizo perderme un poco más las características que yo ya me gustaban o que ya admiraba en mí, se me perdieron por completo. Y digo, no fue traumante, no fue precisamente malo, pero estaba perdida en todos los sentidos. Fue cuando a los 16, un año después, cuando pasé a tercer semestre, si acaso, conocí a un grupo de amigos súper especial, de los que todavía siento que estoy enganchada emocionalmente porque los sigo frecuentando y para mí son mis amigos del alma. Y estos amigos parece que los saqué de un catálogo de talentos. Yo les veía todo, todo, todo. Mi mejor amiga de ese tiempo y de la actualidad también, era tan buena dibujando y creando e imaginando, tiene una mente maravillosa. Y mi otro mejor amigo que digo, uno de tantos,
se le notaba su vocación por la política, por hablar, por exponer, por sacarse las cosas de la manga, por ser atractivo intelectualmente. Y el chico del que me enamoré, que ya después lo conocerán más adelante, fue el que me apantalló más en ese momento. Se notaba que estaba tan enrolado en lo que le gustaba y en lo que le apasionaba, que yo simplemente era como una especie de mosquita deslumbrada por las luces de la gente que me rodeaba. Pero no quiero que suene como deprimente, al contrario, creo que tengo una tendencia muy marcada hasta inclusive mi edad actual en estar cerca de personas que admiro. Y es en lo primero que me fijo realmente. Si hay una persona que tenga un elemento que yo no tengo y que para mí sea maravilloso, me le pego tal cual, como que me gusta escarbarle como a esa personalidad y saber qué tiene adentro. No tanto para copiarle, sino por curiosidad nata. Eso me pasó en la preparatoria. Sin embargo, yo ya traía problemas arrastrando de atrás, problemas de inseguridad, como lo podrán notar, problemas de autoestima fuertes y de querer guardarme las cosas demasiado. Yo viví en una familia en la que la mentalidad era muy abierta. Crecí con esta mentalidad abierta, sin embargo, siempre fui un tanto protectora, en el sentido de si llegaba a expresar lo que sentía o lo que pasaba, en mi mente creía que iba a llegar a lastimar a mi familia o a preocuparla, que creo que es algo muy característico de las crisis existenciales. No hablamos de ellas por miedo a preocupar a otra gente o alarmarlas. Esta sensación de estar perdidos en la deriva no solamente es aterradora, sino que no queremos que nadie más entre en nuestro terror. Si puedo ponerlo en una forma metafórica, me veía a mí misma en un mar oscuro, en una lancha pequeña, totalmente sin una dirección y sin una brújula, y que había gente tal vez cercana, pero que no quería que vieran lo perdida que estaba. Pasó de todo, ¿no? Y me enamoré, obviamente, de este muchacho que les digo, y me sentí por fin conectada porque él empezó a validar cosas en mí, mis amigos también empezaron a validar cosas en mí y poco a poco fui saliendo de esta crisis. Sin embargo, fue nada más una pantalla en principio porque por dentro me seguía sintiendo insegura y por dentro quería demostrarles a todos ellos que yo también tenía algo de valor. Les explico esto porque si alguno de ustedes se ha sentido en una crisis últimamente, no sé, tal vez se puedan sentir identificados por cómo me sentí yo. Soy una persona que no nada más se estuvo guardando sus emociones, sino que las somatizaba. Somatizar es pasar una inconformidad emocional o mental al cuerpo. Como no las sacaba y no las expresaba, el cuerpo a veces pide a gritos que le hagan caso a lo que está pasando adentro. Entonces empecé a experimentar un montón de síntomas físicos que estaban relacionados con lo que estaba pasando dentro de mí, se me iban acumulando, por decirlo de una manera. Yo empecé a experimentar síntomas fuertes como náuseas, dolor de estómago, preocupación excesiva, una angustia muy fuerte en la boca del estómago, un poco de colitis, un poco de gastritis también, dolores de cabeza, problemas del sueño. También experimenté lapsos largos sin apetito, sin hambre y luego un hambre muy, muy fuerte. Todo esto que les digo es algo también muy característico de la ansiedad, pero les repito, yo no sabía ni siquiera que podía padecer algo así. Sin embargo, también fui muy, muy buena y creo que todavía lo soy en ocultarlo. Soy muy buena ocultando cosas que no quiero que los demás vean. Y no solamente soy buena ocultándolo, sino que transformo un poco la realidad de las cosas para que ni siquiera haya pistas de que algo malo está pasando en mi vida. Empiezo como a construir una especie de capullito positivo para que no vean lo que hay debajo. Digo, no lo digo ni siquiera con orgullo, es algo que realmente me ha causado muchos problemas a la larga, hasta que ese capullito termina reventando. Es lo que pasó en la preparatoria. Imagínense despertar todos los días. Yo entraba a las 7 de la mañana y despertaba inmediatamente con náuseas, con un golpe en el estómago diariamente. Por otras cuestiones que también les quiero contar después, por otra crisis que tuve. La primera, de hecho, tuve mucho miedo a vomitar. Siempre le tengo como un pavor a vomitar. Entonces, mi miedo más grande era
llegar a la escuela, a la prepa, con náuseas y vomitar ahí enfrente de todos. Esa era como la imagen más terrorífica que me quitaba el sueño y me quitaba mi paz física, mental y emocional. Como les decía, soy una persona que a veces tiende a tomar las estrategias como su punto más fuerte, entonces inventé una estrategia. Yo dije, ok, para que no vomites, Erika, en la escuela, ¿qué tiene que pasar? No tener náuseas. Ok, ¿se puede negociar? No, de todos modos vas a tener náuseas. Entonces, esa no es la opción. ¿Cuál sería la opción? Pues vaciar el estómago para no tener nada que vomitar. Ok, ahí hay un punto. Entonces, lo que hacía era que me despertaba y vomitaba en mi casa para no tener que vomitar en la escuela. Paradójicamente, nunca vomité en la escuela ni una sola vez. Le tenía un miedo a algo que no existía, le tenía un terror y un pánico y ese miedo controlaba mi vida, algo que ni siquiera pasaba, pero en mi mente era como tan real que la sola idea de que pudiera pasar me aterraba. Entonces, que también es otra característica de las crisis existenciales, ¿no? Nos hacemos ideas falsas y terroríficas que nos terminan gobernando. Todos los días, durante aproximadamente un año, me despertaba a vomitar y me iba, según yo, más tranquila a la escuela. Después de unas semanas de hacerlo, empecé a tener efectos triplemente más dolorosos en el cuerpo porque no sé si ustedes han experimentado lo terrible que es vomitar bilis. Es no nada más la sensación de la náusea, sino que te quema. Son los ácidos que hay en el estómago para digerir. Entonces, vomitaba bilis, me dañé muchísimo el esófago, me dañé muchísimo el estómago, la garganta. Y cuando se lo platiqué, mi mamá, más bien cuando ella se dio cuenta, porque mi mamá ya me conocía, ya sabía lo que pasaba, me dijo, mira, Erika, la idea es que no lo hagas, pero si lo vas a seguir haciendo, pues mínimo vomita algo de comida. Entonces me preparaba tés y me despertaba, tomaba el té y lo vomitaba. Entonces dije, ok, creo que es algo más normal y es algo más aceptable en mi mente que vomitar bilis. Y así me la aventé, yo creo como primero unos 6 meses aproximadamente haciendo todos los días. De repente tenía pausas, había días buenos en los que no me levantaba con náuseas. Podía estar una semana sin ellas, ya no lo hacía, pero luego volvía, que también es otra característica, ¿no? Son síntomas cíclicos y son ideas intrusivas cíclicas. Vuelven y llegan, se quedan, se van un rato, pero luego regresan. ¿Qué pasaba en mi escuela? La gente lo notaba, pero lo ocultaba con que tenía problemas emocionales, les decía que sí era cierto, ¿no? Pero yo les decía a mis amigos que eh, estaba muy débil porque, no sé, porque estaba baja de peso, obviamente empecé a bajar mucho de peso, ¿no? Que no había dormido bien o llegué a decir cosas como es que me desvelé mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo lidiaban, o sea, sabían aceptarlo, pero me sentía sumamente débil en la escuela, me sentía cansada, me sentía agotada emocionalmente, quería que todo estuviera bien, me encantaba estar con mis amigos y eso era como lo que me enganchaba con la preparatoria, pero regresar a mi casa y volver a experimentar toda la rutina era bastante cansada. Aunado a esto, mi casa estaba en Playas de Tijuana, La Lázaro está como a unas 25 minutos de distancia en carro y en las mañanas mi hermano siempre tardaba en salir, mi hermano también iba conmigo a la preparatoria, entonces tardaba en salir y me ponía más nerviosa el hecho de llegar tarde, era una bola de nervios tal cual. En mis peores días no iba de plano a la escuela, ya no quería ir, empezó la crisis más fuerte y mi mamá me lo permitía, ella me dejaba quedarme en casa, descansar y así. Sin embargo, empecé a tener problemas con faltas, con inasistencias, empecé a irme a extraordinarios y mi gran problema siempre fueron las matemáticas. Entonces yo reprobé todas las matemáticas de primero a sexto, mate 1, mate 2, mate 3, mate 6, etcétera, y me iba a extraordinarios, que obviamente aumentaba más mi inseguridad y aumentaba más mi crisis. Mm, pero así me la llevé, así estuve toda la preparatoria. ¿A qué voy con toda esta historia tan trágica y tan frustrante? Realmente es incómodo para mí en estos momentos hablar de ella. Que todo era emocional, que la solución a mi problema hubiera sido hablarlo. Creo que tenía los amigos indicados, creo que tenía la familia indicada, creo que tenía todo
para poder expresar cómo me sentía y a la vez tenía un miedo de que se asustaran o se preocuparan por mí. Esa era mi mentalidad. Y eso es lo que hacen las crisis, que te aíslan y te alejan, y a pesar de que estés en contexto, a pesar de que estés en un círculo social que te ama y que te puede proteger, te aíslas y prefieres no sacarlo. Así lo viví yo en ese tiempo. ¿Qué pasó? Empezaron, recuerdo muy bien, en los últimos semestres, las clases de orientación vocacional. Para este entonces yo ya debía haber estado en sexto, ¿no? Cuando comenzó todo esto de la crisis, yo llevaba ya como 2 años, dejé de vomitar un tiempo, luego volvía, etcétera, etcétera. Lo tomaba ya como un recurso adicional para no sentirme mal. Y estaba enamorada, empecé a andar con mi primer novio y todo iba bien a ratos. Sin embargo, cuando llegó la clase de orientación vocacional, todos mis amigos inmediatamente encontraron a qué iban y qué querían. Estábamos en la capacitación de comunicación y ahí fue cuando yo me di cuenta que no quería la comunicación, o sea, no quería dedicarme al mundo de la comunicación porque no era lo mío. Entonces, haciendo pruebas psicológicas, etcétera, salía yo con resultados de que tenía aptitudes para el humanismo, tenía aptitudes sociales, tenía tendencia a el cuidado de otras personas y surgió la carrera de psicología. La contemplé como una opción y me gustó. Me gustó tener como la posibilidad de verme a mí misma ayudando a otra gente que pasara por cosas que yo pasaba y a la vez conocía más de lo que yo era y que estaba pasando dentro de mí. Me orienté por esa carrera, empecé a sacar la ficha para la universidad en psicología. Sin embargo, aquí en Tijuana, la UABC es la única universidad pública que tiene la carrera de psicología y era bien sabido en ese tiempo que era muy difícil quedar, que de unos 1,000 aspirantes quedaban alrededor de 70 o 80. Entonces, mi inseguridad creció. Veía que mis amigos estaban tan metidos en lo suyo y que estaba yo segura que iban a quedar porque eran brillantes. Aparte, empezaron a resaltar en la preparatoria, estaban en la sociedad de alumnos, etcétera, etcétera. Entonces, eran populares y yo empecé con mi segunda ronda de la crisis dentro de la misma, en la que sentía que si no quedaba, pues iba a ser lo peor que me podía pasar en la vida, ¿no? Cuando por fin encontré algo que me gustaba y algo a lo que me quería dedicar, que te digan que no eres lo suficientemente buena para eso, te pega triplemente en el ego y en la seguridad. Eh, y eso pasó justamente los últimos días de la preparatoria. Yo empecé a sufrir mi duelo de dejar mi etapa más amada y mi etapa más feliz, paradójicamente, porque era cuando por dentro me sentía peor. Y separarme de mis amigos, etcétera, no me dolía tanto como separarme de mi novio en ese tiempo. Él también iba para la misma universidad, para la carrera de comunicación, entonces dije, bueno, quedamos los dos, nos seguimos viendo. Sin embargo, unos días antes de la graduación, terminamos, me terminó él, luego lo sabrán en una de las siguientes entrevistas que ya realicé con él. Me terminó y no nada más fue una ruptura, sino que hubo una tercera persona en la ecuación y fue sumamente doloroso. Empecé a compararme física, mental y emocionalmente con esta chica que en mi mente había sido la causante de la ruptura, que eventualmente me di cuenta que no. Y empezó el caos, ¿no? Dentro de la etapa más fuerte de la crisis fue esa. Terminé con mi novio, terminé con la prepa que amaba, me comparé con la chica con la que según yo me había dejado mi novio y me tenía que preparar para el examen de admisión de la universidad. Suena frustrante ahora que lo pienso. Cuando me toca ir a hacerlo, 2 días antes me quedo sin voz. Mi crisis aumentó al grado en el que llegó a mi garganta y me quedé sin voz, estaba afónica, de un día para otro no podía hablar absolutamente nada. Ahora me doy cuenta que es uno de los mecanismos más fuertes que tengo para llamarme la atención a mí misma inconscientemente, porque en otras 2 ocasiones me he llegado a quedar sin voz en situaciones muy específicas. Y aquí fue la primera. No podía hablar, no tenía novio, iba a acabarse mi prepa, iba a hacer mi examen de admisión y tenía una chica atravesada en mi corazón, ¿no? La muchacha que les digo con la que
tenía este conflicto. Con estas condiciones, deshecha, fui a hacer mi examen de admisión. Obviamente no quedé, no, no acumulé los puntos, me faltaron alrededor de unos 70, 80 puntos para haber quedado como seleccionada, a lo que recuerdo, eh, y no lo supe hasta el día de mi graduación. Y el día de la graduación, casualmente salieron los resultados y fue cuando me di cuenta que todos mis amigos habían sido seleccionados en las universidades que querían menos yo. ¿Qué les puedo decir? Fue como el punto más bajo en mi crisis. Eh, Todo lo que había construido y todo lo que me sostenía se rompió y mi cuerpo lo resintió 3 veces más. Cuando acabó la preparatoria y empezó como esta etapa de vacaciones en las que empezamos a ver qué va a pasar con nuestra vida y empezamos a prepararnos para la universidad, yo estaba tan perdida que no sabía para dónde ir. Afortunadamente mi mamá me ayudó muchísimo y me dijo: mira, Erika, no es el fin del mundo, lo intentas el siguiente año, mientras te reubicamos a otra carrera, porque la universidad a la que apliqué tenía esa opción, o reubicarme a alguna similar o que me gustaba. Yo en ese momento me reubiqué a la carrera de Lengua y Literatura Hispanoamericana, que no era mi opción principal, pero sí era mi segunda. Amaba leer y amaba escribir en ese tiempo, entonces lo tomé como una buena señal. Sin embargo, iba a entrar a esa carrera hasta enero y estábamos en agosto. Esos 6 meses me metí a trabajar, mi primer trabajo, pero yo ya pesaba unos 54 kilos, ¿no? 52 kilos llegué a pesar por todo lo que les decía. Y yo soy bajita, yo mido unos 56, entonces estaba muy por debajo de mi peso. ¿Cómo salí de esta crisis? Confrontando mi incomodidad, empezando a escuchar, empezando a sentirme un poco más valiosa con lo que me rodeaba y prácticamente renacer de las cenizas. Mi trabajo, mi primer trabajo no fue fácil, estaba en una guardería, cambiaba pañales de niños chiquitos, pero empecé a detectar las cosas positivas. Me di cuenta que me la pasaba analizando el comportamiento de los niños, me di cuenta que era útil haciendo lo que hago, me di cuenta que mi empatía era mi mayor fortaleza y que los niños me querían, que las chicas con las que trabajaba me querían, que podía ser buena en algo. Entonces me agarré de esas pequeñas cosas positivas que tenía. Lo que más resaltó en ese momento fue mi empatía y mi facilidad para conectar con las personas. Entonces yo siempre lo vi como una debilidad, mi sensibilidad, pero ahí me di cuenta que tal vez era lo único que me podía sostener, era de lo que estaba hecho este barquito en la deriva. Y mis amigos seguían, el apoyo seguía, mi exnovio seguía más presente que nunca a pesar de todo. Mi familia estaba ahí, entonces me permití sentirme apoyada y me permití sentirme protegida por ellos. Tuve que contarles todo lo que pasó porque ya era inevitable, ellos lo veían, pero el amor y el sostén que ellos me dieron fue lo que me rescató en ese momento. Y así cerró esta primera crisis. Bueno, así cerró esta crisis, que es una de las tantas que quiero hablarles. Como resumen de lo que encontré en este viaje tan tortuoso y tan doloroso, es que la respuesta a la incomodidad es permitirla. Es decir, cuando te sientes realmente incómodo, habla de ella, dilo, exprésalo, sácalo, admite que estás incómodo o incómoda, permítete sentir esa incomodidad, deja de ocultarla, deja de hacer como si no existiera para no lastimar a los demás, porque es lo que eventualmente me hizo añicos en algún punto de mi vida. Y otro aprendizaje grandísimo, que es algo que todavía sostengo, es que mi fragilidad también es mi mayor fortaleza. En algún momento lo que noté o lo que señalé como mis peores cosas eran, a final de cuentas, mi mayor fortaleza. El ser sensible, ser empática y el conectar o querer conectar con otra gente es lo que me hace ser quien soy hoy y puedo dejar de tener mi trabajo, mis cosas, mi pareja, mi familia, puedo perder todo, pero creo que si hay algo que nunca se va a ir de mí, es mi empatía por la gente y mi sensibilidad. Entonces, con eso es con lo que me quedé de toda esta crisis. Mm, Gracias por escucharme. Si continuaron hasta este minuto,
Gracias por permitirme conectarme con ustedes a pesar de que ni siquiera sepa quiénes son los que están del otro lado de la pantalla. Realmente me encantaría leerlos o escucharlos si alguno de ustedes pasó por algo similar a lo que yo pasé en algún momento de su vida. Me encantaría invitarlos a que me hablen de sus crisis. Y sí, esto es lo que es Eureka. Gracias y seguimos presentes.